En esta sesión vamos a analizar un efecto adicional que involucra la variación en distintos parámetros, fundamentalmente variaciones por manufactura. Haremos una revisión rápida de cómo modelar un fenómeno del punto de vista algebraico y luego, con ese antecedente, vamos a incursionar en un tema de interés en el diseño analógico, que es el fenómeno del mismatch. Recordemos que toda variación de borde solamente es uno de varios efectos que es de interés analizar, y no olvidemos que este tipo de variación lo podemos distinguir como parte de dos grupos: aquellas variaciones que son sistemáticas y otras que son aleatorias. En la imagen estamos viendo en vista superior el layout de un inversor. Y como ya habíamos comentado, hay una relación geométrica que tiene que ver con el desempeño del transistor. En particular, y únicamente para propósitos ilustrativos, vamos a ver de qué manera las variaciones de borde provocan variaciones en la corriente del transistor. Para ello, utilizamos el modelo simple del transistor, que está operando en fuerte inversión y en su región de saturación. Obsérvese que en este modelo simple están involucrados, además de la razón geométrica, parámetros físicos como la movilidad, la capacitancia de óxido y el voltaje de encendido, sin dejar de mencionar que BGS forma parte de la polarización. Un fenómeno como este, si tiene un defecto por manufactura, recordemos que en la práctica va a experimentar variaciones y en principio nos interesa distinguir cuáles son esos efectos que va a experimentar el largo y el ancho del transistor, independientemente de si el análisis es para un transistor tipo N, como el que estamos señalando en este momento, o un tipo P. Independientemente del transistor, decíamos, lo que nos interesa es cómo afecta las variaciones que puede experimentar el ancho de canal y también esta otra dimensión, es decir, una dimensión completamente rectangular. Entonces, sus variaciones de borde es justo la que estábamos interesados en analizar. En esta expresión hemos hecho una simplificación. Todos aquellos valores que definen parámetros de desempeño los hemos agrupado en una única constante, la Kp. La Kp no es más que ese parámetro que describe la característica de conversión voltaje a corriente del transistor. Pero aquí lo que nos interesa es ver cómo es la variación en la corriente cuando se experimentan variaciones de borde, tanto en el ancho de canal del transistor como en la longitud de canal del mismo. Como podemos suponer, debemos hacer un análisis algebraico para tener una única expresión que nos indique cómo cuantificar esa variación en la corriente. Una opción es que este término
La corriente, del punto de vista algebraico, lo podemos representar como un factor común. Y esta estrategia también la podemos aplicar tanto en el ancho como en el largo de canal, de manera que nosotros podamos identificar parámetros y desempeños conocidos, es decir, todos aquellos que están marcados con una delta representan las variaciones. Y esta manera de representar el modelo analítico mediante puros productos nos permite distinguir esos elementos que están subrayados en línea roja, porque todos esos términos que están subrayados corresponden a la definición de la corriente que inicialmente estamos considerando como objeto de análisis. Es decir, si todos estos términos que están indicados en línea roja corresponden a la representación de la corriente, obsérvese que es equivalente a esta corriente y por lo tanto nuestra igualdad se puede simplificar. Si nosotros simplificamos, entonces hay una serie de elementos que pueden eliminarse y quedarnos con un modelo más sencillo de trabajar, algebraicamente hablando. El modelo que resulta es este que estamos mostrando y en esta representación debemos de hacer uso de un recurso adicional. Recuérdese que toda variación que está siendo dividida por su variable fundamental, recordemos que esto es la definición del error relativo que experimenta la longitud de canal. El otro es el error relativo que experimenta el ancho y aquí también tenemos el error relativo que está experimentando la corriente debido a las variaciones que aquí estamos indicando. O lo que es lo mismo, recordemos que el error relativo es un número pequeño. En este momento no es relevante saber su número, su valor. Lo que es importante es que es pequeño y comparado con la unidad es un valor pobre. Eso nos permite hacer uso de una serie de potencias. Es decir, si nosotros definimos al error relativo en la longitud de canal como la variable x, esta función, que es justamente el denominador de nuestro modelo de trabajo, podemos hacer una expansión de acuerdo al procedimiento de Maclaurin y obtener un equivalente para simplificar este cociente del modelo inicial. Es decir, podemos quedarnos con los dos únicos y primeros sumandos porque los otros vean que están elevados a potencias superiores, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, etc. Y como habíamos dicho que este cociente es pequeño, todos aquellos valores de valor pequeño elevados a potencia superior resulta un número de mucho menor valor. Por lo tanto, eso nos permite únicamente quedarnos con los dos primeros sumandos de la serie. Si hacemos esa aproximación, nuestro objeto de trabajo lo podemos simplificar a este producto. Y este producto lo podemos desarrollar. Obsérvese que uno de los sumandos que resulta de hacer esta multiplicación es el 1. 1 por 1 es la unidad. Esa unidad se va a cancelar con esta unidad. Vean que hay otro término, el error relativo del ancho multiplicado por el error relativo del largo del canal. Es un término de segundo orden, es decir, ese sumando tampoco va a contribuir.
Por lo tanto, esta multiplicación lo podemos simplificar únicamente a los términos lineales, aquellos que únicamente involucran las variaciones en el ancho y en el largo del canal. Aquí es más evidente que el 1 en cada extremo de la igualdad se va a poder cancelar. Nótese que hemos dicho que las variaciones de borde tienen la misma desviación estándar. Esto no debe entenderse que esta diferencia debe de anularse y que no hay variación en la corriente. No, recordemos que lo que estamos haciendo en el análisis de variabilidad de parámetros es calcular la potencia de esas variaciones como efecto neto no deseado en parámetros fundamentales de análisis. Entonces, lo que nos interesa en este ejercicio es que debemos de calcular el cuadrado del error relativo del. Vamos al cuadrado el error relativo de la corriente, también los errores relativos del ancho y de la longitud de canal debemos de elevarlo al cuadrado. Y como estamos asumiendo que tenemos un conjunto relevante de mediciones, el delta lo podemos representar por la desviación estándar. Y entonces este modelo es exactamente el anterior. Solo estamos indicando que tenemos un conjunto de mediciones, que tenemos un valor promedio y una desviación estándar. Y aquí estamos señalando que deseamos calcular el cuadrado del error relativo de la corriente. El resto también lo elevamos al cuadrado. Y al desarrollar esta expresión, únicamente nos quedan los errores relativos del ancho y del largo elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estos errores no están correlacionados. Por lo tanto, el producto cruzado no tiene sentido en este resultado, porque daría lugar a que haya una fuente de error que depende de estos errores relativos. Pero como son no correlacionados, ese fenómeno no va a contribuir. Además de que sería un término de segundo orden, que tampoco contribuiría. Pero aquí no están correlacionados. Aquí que esta expresión representa cómo es la variación de la corriente ante variaciones de borde, tanto en el ancho como en el largo del transistor. Un tema interesante en este tipo de análisis es que podemos hacer una simplificación y únicamente obtener el error relativo de la corriente ante variaciones de borde. Entonces, en sentido estricto, también debemos de recordar que la desviación estándar en el ancho es equivalente a la desviación estándar en la longitud. Eso nos permite simplificar el modelo anterior y quedarnos con una expresión simple, como es esta, en la que únicamente vamos a ver que el error relativo en la corriente va a depender del error relativo que tengamos en el ancho de canal y de la relación geométrica que tengamos en la W y la L del transistor. Este resultado es muy importante porque si recordamos un modelo previo en el que estábamos analizando el efecto de las variaciones de borde en una geometría regular, habíamos concluido que si deseamos minimizar los errores de borde a nivel de el área geométrica, la solución era que W fuese igual a L, o lo que es lo mismo, una recomendación que teníamos del análisis es que todo arreglo geométrico fuese cuadrado. Eso posiblemente sea de utilidad en capacitores,
pero en transistores difícilmente vamos a tener una equivalencia entre W y L. Tan es así que nosotros podemos hacer un gráfico y preguntarnos si W es a veces el valor de L. Nosotros podemos graficar esta expresión y encontramos una representación como la que tenemos aquí a la izquierda. Obsérvese que la función y crece conforme crece la relación W en L. Más importante, ¿quién es la función y? La función y es un cociente, es el error relativo de la corriente entre el error relativo del ancho de canal. Ese cociente de errores relativos es la sensibilidad y se puede leer de la siguiente manera. Es el efecto que va a experimentar la corriente ante variaciones en el ancho de canal. Entonces, esa justamente es la definición de sensibilidad. ¿Cómo varía un parámetro ante variaciones de otra variable? Entonces, ese cociente es la sensibilidad relativa y es justamente lo que estamos graficando en esta representación. Y vemos que a mayor razón W en L, la sensibilidad es de mayor valor, es decir, es más sensible a variaciones. Por lo tanto, una recomendación no es que el transistor tenga geometría cuadrada, sino qué debemos hacer para que este efecto sea minimizado cuando tengamos transistores, en el que el transistor será parte de un circuito y el circuito de un sistema. Entonces, hacia allá vamos. ¿Qué debemos hacer para minimizar la sensibilidad cuando en un transistor difícilmente W va a ser igual a la longitud de canal? Podemos también recordar que esta conclusión es independiente de la tecnología. Igual aplica para tecnologías de gran valor como micrométricas. Es un problema recurrente y habrá que resolverlo de una u otra manera. Esta es una manera de intentar entender qué podemos hacer para minimizar este fenómeno que acabamos de comentar. Para ilustrar el ejemplo, obsérvese. Si tenemos un transistor con una relación WNL de 259 micrómetros entre 1.5 micrómetros, el transistor tendría esta longitud, esta representación que tenemos aquí en este layout. Únicamente como comparación, aquí tendríamos un transistor tipo N. Es decir, aquí únicamente estamos señalando dos transistores en el que uno, por necesidades que se requiere de ese circuito en particular, el transistor tiene esta representación. En sentido estricto, este diseño del transistor no viola ninguna regla de diseño, es fabricable, pero en efecto aquí tenemos una relación WNL muy grande, por lo tanto tenemos una notoria sensibilidad. Una manera de minimizar ese efecto es tomando en consideración cómo se entiende o interpreta un transistor MOS. Y recordemos que lo podemos visualizar como una fuente de corriente. Una fuente de corriente que, dado el dimensionamiento que hemos señalado, conduce una cantidad de corriente establecida. Según la teoría del circuito, las fuentes de corriente pueden sumarse su valor cuando están en paralelo. Entonces, podemos hacer una representación de ese transistor
como dos transistores conectados en paralelo, de modo que cada uno de ellos tenga una menor W, pero que en su conjunto, como arreglo en paralelo, provea la misma cantidad de corriente que necesitamos. Es decir, de esta manera hemos reducido la relación W en L. Uno tendría una menor sensibilidad en este transistor, pero hay que sumar también este otro error. Es decir, el que hayamos dividido al transistor en dos, ciertamente se ha reducido la razón W en L. Pero ahora tenemos dos transistores cuya W en L sigue siendo distinta de la unidad. Por lo tanto, tenemos dos fuentes de error. Pero una ventaja añadida de haber reducido la longitud del transistor original es que no olvidemos que el transistor se manufactura en un material semiconductor. Y lo que es deseable es que, aunque su manufactura haya sido controlada, ese material semiconductor tiene defectos y es posible que el comportamiento físico en una parte de la oblea sea distinta a otras partes, o lo que es lo mismo, el comportamiento en una región del silicio o del transistor pudiera ser diferente en otra región. Y no olvidemos que todo esto es el ancho del canal de transistor, o lo que es lo mismo, la corriente circula de drenaje a fuente, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como lo deseen ver. Entonces, toda esta zona es posible que esté experimentando una variación por la propia naturaleza del semiconductor. Así que si nosotros hacemos que este transistor se reduzca a dos que conectemos en paralelo, los dos transistores van a estar localizados en una zona mucho más puntual, déjenme llamarle así, y ya no tan alargada, en el que estamos también minimizando ahora la posible variación en el desempeño del material semiconductor. Entonces, y esto nos ayuda, claro, porque el semiconductor tiene influencia en otros parámetros que pueden afectar el desempeño de la corriente. Por ejemplo, todos aquellos parámetros físicos. Entonces, no es lo mismo diseñar un transistor de gran valor que diseñar dos de un valor menor. Los errores de sobregrabado se minimizan. Por lo tanto, el efecto del borde es menos notorio en transistores de menor valor, sin llegar a transistores de reducida dimensión. Simplemente estamos comentando que el error de borde sí minimiza y estamos diciendo que el efecto del sustrato se concentra en una región mucho más localizada y no en una zona muy extendida. Esto tiene un valor aceptable y se recomienda hacer esta división, pero ciertamente no hemos resuelto el problema. La pregunta es, ¿qué más podemos hacer? Entonces, si nosotros deseamos ahora analizar el impacto de las variaciones de los parámetros físicos en el desempeño del transistor, valdría la pena considerar alguno de ellos. Por ejemplo, pensemos qué sucede en esas condiciones en las que se ha detectado que estas variaciones no únicamente se pueden ver en un circuito o en un componente, sino que inclusive en componentes idénticos en un mismo circuito tienen un ligero comportamiento que los distingue uno de otro. Esta variación en el desempeño también se observa entre dispositivos en distintas obleas e incluso entre corridas de fabricación. Es decir, aunque se haga un diseño hoy, es posible que si se repite mañana,
los mismos componentes, los mismos circuitos experimenten una pequeña modificación, varían. Entonces, a esta variación es a lo que se le denomina mismatch. Es cuando dos dispositivos, dos circuitos o dos sistemas idénticos tienen una variación cuantificable. Entonces, estas pueden ser tanto sistemáticas como aleatorias. Aquellas que son aleatorias conviene que se analicen del punto de vista probabilístico y cuando sea el caso incorporaremos estas herramientas para analizar para predecir su factibilidad de presencia. Entonces, esto que ha sido visto en distintos componentes y que además no depende de la tecnología, sí debemos de considerarlo porque buena parte de las recomendaciones para minimizar estos efectos puede sintetizarse a nivel layout. Entonces, si uno quiere minimizar los efectos de regiones grandes, lo mejor es concentrar los diseños en zonas más localizadas. De modo que si nosotros pudiésemos hacer un diseño compacto y apoyarnos de simetría, es posible que logremos minimizar una enorme cantidad de efectos, que con esta regularidad y con este juego de simetría se pueda simplificar. Todos los arreglos que parecen un serpentín son transistores que han sido divididos y que han sido conectados en paralelo. Cada uno de los circuitos tiene esa estrategia de diseño. Se desarrollan de modo que ocupen una zona muy localizada, que tenga una geometría como diseño regular y si se requieren varios de estos sistemas, que todos ellos también ocupen espacios muy localizados. Entonces, ese tipo de recomendación se usa porque se deduce de los análisis que se hacen para estudiar la variabilidad, para estudiar el mismatch y muchos de estos fenómenos se pueden optimizar desde el uso de los simuladores. Pero antes de que usemos el simulador y que uno describa las ventajas o las capacidades de las distintas rutinas, vale la pena saber qué es lo que tenemos a la mano para llegar a estas conclusiones que luego, de manera recurrente, están en la literatura o reflejadas en los diseños de los circuitos que se manufacturan. Entonces el tema es, ¿cómo podemos hacer un primer análisis del mismatch para que uno mismo pueda reflejar esas conclusiones en un diseño particular? Pues hacia allá es hacia donde nos dirigimos. Entonces, aquí estamos viendo el patrón geométrico como aquel que algunas veces diseñamos porque queremos hacer un PCB casero. Imagínense que tenemos un arreglo simétrico, ambos tienen el mismo desempeño y queremos manufacturarlo. Cuando uno hace circuitos integrados, uno entrega este patrón geométrico al fabricante y el fabricante hace una reducción y reproduce ese patrón una gran cantidad de veces. Ese patrón lo vuelve a reducir y lo vuelve a repetir de manera que el diseño que uno propone pueda ser manufacturado una gran cantidad de veces a nivel circuito integrado. Todos esos patrones geométricos representan un dispositivo que va a ser manufacturado y que se va a fabricar en una oblea semiconductora. Esto que estamos viendo es una representación de una oblea en la cual se va a manufacturar el mismo componente muchas veces. Bueno, pues este tipo de desarrollo es el que hace el fabricante
este tipo de implementación es donde posiblemente se vean algunas variaciones en los componentes, que en principio están diseñados de manera idéntica. Por ejemplo, es comprensible que si este circuito está en la periferia de la oblea, posiblemente sufra un daño por manejo o por distintas causas. Uno pudiera pensar que el comportamiento de este componente sí sea diferente del mismo componente que esté en una zona más al interior de la oblea. Es decir, puede justificarse que ahí haya una variación. Lo que resulta interesante es que incluso al interior de la oblea, en las partes más centrales, donde se supone que el manejo de estas obleas no provoca un daño, se ha encontrado distintos comportamientos que pueden medirse, que representan un porcentaje, pero que al final de cuentas manifiestan una variabilidad. Este tipo de variación es la que nos interesa, porque el material semiconductor, debemos recordar, si influye en los parámetros de desempeño de los dispositivos, y recordemos que el material semiconductor no es homogéneo ni es isotrópico. Por lo tanto, esas características debemos de reflejarlas en un análisis para intentar describir por qué dos componentes que se manufacturan de manera idéntica en un mismo proceso de fabricación, en la misma oblea, experimentan una pequeña variación medible. Pensemos en uno de los parámetros básicos del transistor y pensemos que vamos a analizar nuevamente un transistor que opera en saturación, en fuerte inversión, y queremos analizar cómo la manufactura, cómo el semiconductor puede modificar el valor esperado de esta capacidad de convertir voltaje a corriente. Entonces, ya conocemos el procedimiento. Si hay variaciones en esta capacidad de conversión, eso va a manifestarse en una variación en la corriente. Aquí estamos asumiendo que únicamente nos interesa analizar esta variación. Ahorita no vamos a enfocarnos en la geometría, sino únicamente aquí. Y como ya sabemos el procedimiento para simplificar y tener un modelo único que nos describa cuál es la variación, entonces simplemente vamos a hacer un repaso rápido y encontrar una expresión que nos indique justamente cómo va a ser el efecto en la corriente cuando tengamos variaciones en Kp. Esta expresión lo que nos está diciendo es las variaciones que tengamos en la Kp las va a heredar la corriente. Si Kp varía 3%, la corriente va a variar 3%. Es una relación 1 a 1. Y si tenemos una cantidad importante de mediciones, esta representación simple la podemos llevar a una representación en la que incluyamos la desviación estándar y los valores promedio, tanto de la corriente como de Kp. El significado es el mismo. Dado un conjunto de mediciones, el error relativo en la Kp va a ser el mismo valor que va a experimentar la corriente. ¿Cómo podemos minimizar este efecto? Simplemente evitando que la variabilidad del material semiconductor esté extendida. Es decir, ese transistor debe estar concentrado en su implementación y por lo tanto aquella idea del transistor de gran relación WNL en el que veíamos que una buena opción era dividirlo en dos transistores, pues también debiéramos de considerar dividirlo en 4. Obsérvese que el manejo de corriente de estos transistores conectados en paralelo es el mismo que el transistor original, excepto que aquí todos ellos están más concentrados en una zona mucho más localizada. Y aquí
la probabilidad de que haya variabilidad en las características eléctricas del semiconductor son menores respecto a si consideráramos toda la región inicial en la que íbamos a manufacturar el transistor como un único componente. Y aún más, si esta estrategia es conveniente, ¿por qué no dividirlo en 8 transistores? De modo que la localización en cuanto a área para integrar está mucho más localizada, y esto va a favorecer que las variaciones del semiconductor afecten de menor manera al valor de Kp, y si antes teníamos variaciones, digamos, del 5%, al concentrarlo, quizás la variación sea 2% o 1.5%. Lo que no sabemos es qué tantas veces lo podamos dividir, porque si empezamos a dividir, ahora la zona localizada va a empezar a crecer hacia izquierda y derecha, y entonces ahora vamos a tener las variaciones de esta región. Entonces, lo más prudente es conservar regiones muy localizadas, y dependiendo del tipo de diseño que estemos implementando a nivel circuito o a nivel sistema, nos debe dar un poco más de luz en cuanto a cómo dividir, porque el diseño a nivel layout tiene otro tipo de estrategias que debemos todavía analizar. Por ahora, la posibilidad de minimizar el error por efectos de imperfecciones en la oblea puede reducirse en la medida que uno concentre los diseños, de manera que un transistor de esta dimensión puede representarse como la combinación en paralelo de tantos transistores como sea necesario. Eso por un lado. Pero la Kp no es el único parámetro que va a verse afectado por las variaciones del material semiconductor. También tenemos el voltaje de encendido. Entonces, si el interés es tener repetibilidad en la manufactura y en el desempeño, entonces debemos de considerar también qué pasa con este otro parámetro que sí se ve afectado, decíamos, por las características del semiconductor. Haciendo un procedimiento similar al anterior, un poco de álgebra y agrupando términos semejantes y simplificando, es fácil verificar que el error relativo ante variaciones del voltaje de encendido tiene este modelo. Es decir, este es el error relativo de la corriente. Y vean cómo depende de la desviación estándar que experimente el voltaje de encendido, y además depende de esta diferencia. Esta diferencia, recordemos, es en el modelo simple del transistor la definición del voltaje de saturación, es decir, es una condición de polarización. O lo que es lo mismo, la polarización no solo es importante para definir el punto de operación, es un fenómeno que está inmerso en el análisis de error y de variabilidad. Entonces, esta expresión es un elemento adicional que provoca variaciones en la corriente. Si el interés fuese conocer todas las variaciones que afecta al manejo de corriente, podemos hacer uso del principio de superposición y sumar las variaciones en la Kp y sumar las variaciones en el voltaje de encendido. Y este error relativo de la corriente sería el error relativo total, o debido a las dos contribuciones que acabamos de analizar. Recordemos que lo interesante no es que hagamos una resta aritmética. Lo interesante en este tipo de análisis es calcular la potencia de estos fenómenos no deseados en el desempeño de nuestros circuitos y sistemas. Por lo tanto, debemos calcular el cuadrado del error relativo. Y como estas variaciones no están correlacionadas, entonces únicamente permanecen
aquellos términos que involucran individualmente a las variables bajo análisis. En este caso tenemos el cuadrado del error relativo de la KP y el cuadrado del error relativo del voltaje de encendido. Este modelo es muy recurrente en la literatura especializada. Es un modelo que describe cómo las variaciones en parámetros físicos fundamentales del transistor afecta el manejo de corriente del dispositivo. Es un modelo de mismatch que es, insisto, muy usado en la industria, es muy usado en la literatura y es un modelo que nos permite cuantificar el efecto de este fenómeno en el desempeño particular de nuestros circuitos y sistemas. Al final, lo que nos interesa es cuantificar el error relativo, y el error relativo lo tenemos en esta expresión. Si nosotros contamos con información puntual de nuestros diseños o de la manufactura, podemos fácilmente sustituir esta información y determinar un valor para el error relativo debido a las variaciones de estos dos parámetros provocado por las variaciones intrínsecas del material semiconductor. Entonces, pudiera ser que las contribuciones del área no sean tan relevantes comparada con estos dos parámetros físicos, pero también pudiésemos incorporarlo porque al final de cuentas la relación WNL también tiene un impacto en el manejo de corriente. Del punto de vista del diseño, aquellos parámetros físicos que tienen impacto directo en el desempeño básicamente incorporan estos dos elementos y este modelo, el que estamos viendo, es el que usualmente se usa en el análisis y diseño de circuitos integrados con propósito analógico. ¿Qué podemos concluir? Bueno, por un lado, el acceso a la matemática siempre es relevante para poder plantear el problema, también nos permite hacer simplificaciones, pero sobre todo también nos invita a que tengamos un conjunto de mediciones. Entre mayor sea el conjunto de mediciones, pues mejor es la representación, tanto de la medida aritmética como el cálculo de la desviación estándar, y todo ello para tener información relevante de esa variable que estamos midiendo. Por otro lado, el efecto del mismatch es real, existe, y el interés está en analizar el impacto que tiene en los parámetros físicos, porque estos parámetros son los que afectan directamente el desempeño de nuestros componentes. Y además, algo que también hemos analizado y concluido es que buena parte de este estudio involucra no solo el error relativo, sino también nos permite hacer uso de la definición de la sensibilidad relativa. No olvidemos que muchas de las conclusiones para minimizar mismatch se sintetizan a nivel layout, de manera que esa representación del sistema considere las distintas variaciones y en el mismo diseño se compensen. No se van a anular, pero sí pueden compensarse. Hay muchos fenómenos que deben ser analizados y hay muchos otros que son sistemáticos y otros que a veces aparecen en tal o cual proporción, son aleatorios, y en tal caso valdrá la pena considerar e incorporar conceptos de probabilidad. Ante este tipo de escenario, un tipo de desarrollo que favorece mucho minimizar esta cantidad de efectos es diseñar estructuras completamente diferenciales. Esta posibilidad tiene un costo y se verá en fecha posterior en un tema en el que seguramente la solución última sea usar circuitos completamente diferenciales. Finalmente, no olvidemos que es muy importante tener conocimiento de cuáles son los parámetros, en qué proporción afecta y cómo podemos modelarlo para que después
podamos pasar a una etapa en la que de manera absoluta, en cuanto a usar el recurso del simulador, ya podamos hacer una mejor aproximación al diseño usando las rutinas de trabajo de simuladores como SPICE. Es decir, la idea no es usar el simulador como caja negra, sino saber qué hay detrás de las distintas rutinas para hacer una mejora en los diseños. Y el camino previo a este escenario es desarrollar y saber de dónde vienen los distintos modelos del mismatch que vemos en la literatura y que para todo propósito práctico no es más que la descripción de los distintos fenómenos usando y rescatando los modelos de diseño y en el que podemos incorporar variaciones, rescatar los conceptos de error relativo y cómo en este manejo de información podemos obtener los modelos, insisto, que luego sirven para hacer mejoras a nivel circuito integrado.